Esta palabra viene un poco de la mano de algo que estoy estudiando, que es los 5 ministerios de lo que es una iglesia, ¿no? Y todavía no vamos a pasar el título, va a ir un poquito más adelante, pero me ponía a pensar y le decía, bueno, Señor, dame una palabra, y el Señor me ponía una palabra hermosa. Me gustaría que en el transcurso de esta palabra me acompañen a poder conocer una de las facetas de la persona de Jesús. Estábamos hablando de quién era Dios, ¿no? Habíamos hablado de la Trinidad, de Dios, Padre, Jesús, Dios hecho hombre, que vino a morir por nosotros, y el Espíritu Santo. Y hoy yo me quiero centrar en Jesús. Me quiero centrar en una de las facetas de la persona de Jesús, ¿no? Y yo le decía a los chicos a los adolescentes, hablamos que el Señor nos tiene que mover a conocer más de Él, ¿no? Y que nuestra oración tiene que ser, Señor, revelame una parte nueva de tu cara. Revelame una parte nueva de tu persona, ¿no? Es como cuando conoces una persona, yo le ponía el ejemplo con Agus. Cuando más conoces una persona, más conoces a esa persona en detalle. De lejos la conocés y decís, bueno, sí, es más o menos alta, baja, tiene el pelo de tal color, pero cuando la empezás a conocer más en profundidad, cuando empezás a pasar tiempo con esa persona, te das cuenta cuántos lunares tienes, te das cuenta si tiene un ojo más grande que el otro, un ojo más caído. Yo doy un ojo que lo tengo más caído que el otro, no sé cuál, ustedes me dirán. Pero empezás a conocer nuevas facetas de su cara, nuevas facetas de su persona. Y justamente esto es lo que les quiero venir a hablar hoy, una nueva faceta que es muy conocida, pero que me gustaría hablárselas. Pero primero quiero un versículo, en Mateo 27, del 45 al 54. Y no estamos en Pascuas, y digo esto porque casi siempre que se predica esto es cuando estamos en Pascuas. Pero ya más adelante, al final de la prédica, van a entender por qué se los prediqué. Mateo 27, del 45 al 54, habla de la crucifixión del Señor. Y dice así: Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, llama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo, a Elías llama este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó su esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña, le dio de beber. Pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente, este era Hijo de Dios. Y no pretendo que lo entiendan ahora o que agarren la conexión ahora, ¿no? El Señor me la dio hoy a esta conexión, pero muchas veces no predicamos del Señor y de la resurrección en Pascuas, y hay veces que hasta nos da miedo predicarla. Hay veces que la guardamos en una cajita de cristal como si fuera algo malo. Hay muchas veces que nos da dolor y nos da tristeza, en vez de regocijarnos de alegría porque recordamos lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario por nosotros, que el Señor entregó hasta la última gota por amor a vos y por amor a mí. Y el Señor me ponía esta palabra, pero me gustaría ahora llevarte a otra historia. Una historia también muy conocida, y una historia que cuenta un milagro de Jesús. Jesús, previo a la crucifixión, hizo muchos milagros, pero hay uno de ellos que es hermoso, que es el milagro a Bartimeo, la persona ciega. En Marcos 10, capítulo 10, verso del 46 al 52 dice, entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí.
Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Y esta historia es maravillosa, y hay un montón de milagros que hizo el Señor. Pero este milagro me llama mucho la atención porque hay un par de cosas que vamos a ir desarrollando de este milagro, sobre todo en particular 3. Y yo me ponía a pensar, ¿no? Bartimeo era una persona ciega que estaba acostumbrado a su manera de vivir. Él estaba a las afueras, sentado, junto al camino, con su capa, y estaba mendigando. No podía ver, toda su vida había estado en esa situación, y toda su vida había sabido vivir de una manera, que era mendigar. En ese momento las personas con algún tipo de dificultad, ya sean cojos, paralíticos, ciegos, la mujer de flujo de sangre, eran relegados de la sociedad. Hoy día la sociedad avanza, el mundo avanza, la tecnología avanza y por ahí vemos a personas insertadas en la sociedad, pero en ese momento eran relegadas. Lo único que sabían era mendigar, era su manera de vivir. Y yo me imagino que en la Biblia dice que cuando escuchó que era Jesús, clamó a gran voz: Jesús, hijo de David, es decir, que ya lo conocía. Ya había oído rumores de su presencia. Ya seguramente las personas que pasaban junto al camino, hablando y murmurando entre ellos, decían: ¿viste lo que hizo Jesús? ¿Viste que sanó a tal persona? Dice que es el Mesías. ¿Vos viste lo que hizo? Y seguramente él, sin ver, pero escuchando de que había una persona que hacía milagros, prodigios y maravillas, paraba la oreja, ¿no? Y decía: wow, ¿quién será ese Jesús? Y me lo imagino escuchando así historias. Jesús lo seguiría una gran multitud, es decir, que era conocido. Y me imagino que cuando escuchó que Jesús estaba pasando por ahí, habrá dicho: esta es mi oportunidad. Quizás no haya otra oportunidad como esta. Quizás no pase por acá de nuevo Jesús. La tengo que aprovechar. Y dice que clamó a gran voz: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, hijo de David. Él reconocía que Jesús era el Mesías. Se creía que el Mesías iba a venir de la descendencia de David. Por eso es que él clama: Jesús, hijo de David. No clama Jesús, hijo de Dios. Clama: Jesús, hijo de David. Lo conocía sin aún haberlo visto. Y ahí es donde el Señor se detuvo y lo mandó a llamar y hizo el milagro. Y yo me ponía a pensar y en esta historia, y el Señor me habló de una faceta de él. Una faceta del Señor que es la del Jesús como mi buen pastor. Y ahí me gustaría que pongas el título, hecho por inteligencia artificial. Jesús, mi buen pastor, ¿no? Y sabemos que existe el ministerio apostólico, profético, evangelista, sí, bíblico, y está el ministerio pastoral. Y Jesús era el buen pastor. Y el Señor me llevaba a esto, a pensar en la figura de Jesús como el buen pastor. Y hay una historia, en realidad una parábola, en Lucas 15, versículo 1 al 7. El Señor hablaba con muchas parábolas, ¿no? Y de esta manera lo que lograba es que las personas lo puedan entender. Personas que por ahí conocían de la palabra de Dios, personas que estaban instruidas o personas que quizás no, personas de diferentes culturas. Les hablaba con ejemplos naturales, con ejemplos del día a día. Y Jesús en Lucas 15, del versículo 1 al 7, les dice: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírles. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió, hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. ¡Wow! Los confrontó cara a cara como era Jesús. Los habrá dejado blancos, me imagino, en ese momento.
Y el Señor con esta parábola nos daba indicios de una de las facetas de Él, que es ser el buen pastor. Y dice, ¿no dejarás a las 99 si tenés 100 y vas a buscar a la oveja perdida? Y yo me ponía a pensar, ¿y cuántos de acá somos ovejas perdidas muchas veces? Las ovejas negras de la familia, como quien dice, ¿no? El dicho, las ovejas descarriadas. Y yo me ponía a pensar esto y me llamaba la atención porque ponía a investigar un poco y la oveja cuando se pierde es muy difícil que pueda volver a su rebaño. Porque tiene problema de olfato, además es medio chicato la oveja para ver de lejos, entonces no puede ver al rebaño. No, cuando se aleja, la oveja dice que por momentos ella está pastando y por ahí se puede ir alejando y llega un punto donde ni siquiera puede escuchar a la oveja guía, que tiene como una campanita que suena para guiar a las demás. Y se pierde. Y cuando se pierde, se perdió. Y es muy difícil que pueda volver por su propia cuenta. Necesita de una ayuda, necesita de alguien que la pueda volver al camino. Y muchas veces nosotros nos perdemos. Y hay veces que hasta nos perdemos a propósito, ¿no? Y yo me ponía a pensar esto y me acuerdo de una historia bastante humillante, si se puede decir. Yo soy una persona que tiene un sentido de la orientación malísimo. Gracias a Dios, Dios me puso una persona que tiene un sentido de la orientación buenísimo, que es Agus. Con el GPS más o menos, se pierde más que yo con el GPS. Pero con el sentido de la orientación, sin GPS, sin nada, ella me dice dobla acá, dobla allá, dobla acá, y yo doblo y sé que voy a llegar a buen puerto. Solo por mí mismo no puedo nada. Y yo me acuerdo una vez donde Marcos me acompañó a la casa de mi tía. Marcos todavía no estaba de novio con Cande, pero ya había onda, ¿viste? Ya estaban tirando onda, ya estaban hablando. Cande es mi prima, es como mi hermana, crecí con ella. Íbamos a la escuela juntos, entonces me estaba queriendo robar a mi hermana, de alguna manera, Marcos. Y me acuerdo que íbamos a la casa de mi tía, que vive del otro lado de la estación, y es una casa donde fui desde chiquito. Yo de la escuela de primaria me iba a la casa de mi tía, porque mi mamá estaba trabajando, entonces me cuidaba mi tía. Y fui 2 millones de veces a la casa de mi tía, más o menos, para que se den una idea. Entonces estábamos yendo con Marcos, íbamos, no sé si el cumpleaños de quién, y yo había empezado a manejar, y claro, yo sabía llegar desde la barrera de la comisaría. Ahí llegaba perfecto, sabía que tenía que doblar en los changos, le pegaba derecho y llegaba. Pero ¿qué hice? Doblé en la barrera de Irigoyen, en la que está enfrente de la estación de servicio. ¿Para qué? Doblo así y me perdí. Estando a menos de 20 cuadras de mi casa, me perdí. No sabía dónde estaba. Entonces me daba vergüenza decirle, pero en un punto frené el auto y le dije, negro, me perdí. Poné el GPS porque no tengo ni idea cómo llegar a lo de mi tía. Me dice, me está jodiendo. Es un chiste, ¿no? Le digo, la verdad que no. No sé dónde estamos. Terminamos a 2 cuadras de Espora, o sea, imagínense hasta dónde me fui con el auto. Y me había perdido. Entonces necesité el GPS para poder llegar a mi tía. ¿Y cuántas veces nos pasa que nos perdemos estando en el camino? Yo me imagino que, para que se den una idea, las ovejas perdidas no son los que están afuera, ¿eh? Muchas veces son los que vienen a la iglesia, los que venimos a la iglesia. Todos los días, todas las semanas, venimos a las reuniones de oración, venimos los miércoles, los domingos. Y sin embargo, muchas veces que estemos en el mismo campo no quiere decir que estemos con el rebaño y que sigamos al pastor. Muchas veces estamos perdidos y cuando nos queremos dar cuenta, no hay manera de volver a casa. Cuando nos queremos dar cuenta, miramos así y no hay nadie. Estamos solos y nos encontramos solos. Y una oveja sola, yo estaba buscando y dice que empiezan a tener ansiedad y estrés. Una oveja sola vive vivencias como nosotros cuando estamos solos. Ansiedad, estrés. Nosotros empezamos a vivir en depresión, en tristeza. Y por algo el Señor nos llamó como ovejas. Y muchas veces no nos gusta ser ovejas. Muchas veces preferimos ser leones, tigres, dinosaurios, no sé, ponele el nombre que quiera. ¿Sí? El animal que más te guste, identificate con ese. Muchas veces queremos ser un animal que el Señor no nos llamó a ser. El Señor nos llamó a ser ovejas. Pero no nos gusta ser ovejas. Porque la oveja, digamos que por sí sola no se puede mover. Por sí sola no se vale por sí misma. Y muchas veces somos tan independientes y el mundo nos lleva a ser tan independientes que el papel de oveja y el rol de oveja nos molesta.
decimos, no, yo puedo hacerlo con mi fuerza, yo sé hacerlo. Yo sé que el Señor está conmigo, pero yo ya sé cómo es el camino. Y cuando decimos ya sé cómo es el camino, terminamos como yo a 2 cuadras de espora, sin saber dónde estamos y perdidos. Y tenemos que ir corriendo el GPS para que nos guíe, para que nos ubique. Y muchas veces lo único que tenemos de ovejas es el me, ¿no? Como siempre se predica, el saname, dame, liberame, restaurame, multiplicame. Y muchas veces es lo único que caemos cuando vamos a buscar al pastor, en el me de la oveja. Y lo vamos a buscar al Señor y lo tenemos en una cajita de cristal en nuestra casa. Una cajita de cristal que lo único que hacemos es abrirla, le sacamos el polvo al Señor y le decimos, Señor, estoy mal, necesito tu ayuda. Señor, sacame de esta. Te prometo que me voy a poner las pilas, te prometo que voy a buscar de vos, que todos los días voy a escuchar una alabanza, una adoración, que voy a leer tu palabra, que voy a ir a todos los cultos, que voy a ir a la vigilia, te prometo que voy a ir a servir en la obra. Y le prometemos al Señor y el Señor muchas veces lo cumple por misericordia porque sabe que no lo vamos a hacer. Y a la semana estamos de nuevo con la cajita guardada y el Señor ni noticias. Y el Señor está ahí, en una cajita. Y eso es muchas veces el Señor para nosotros, un simple me. Y después toda la faceta de la oveja la dejamos de lado. Nosotros creemos que tenemos buena vista, creemos que tenemos buen olfato, un sentido de la orientación perfecto, pero cuando nos queremos dar cuenta estamos lejos del Señor. Y se me asemejaba mucho la palabra esta a Bartimeo, porque Bartimeo era ciego. Y ahora, si bien las personas ciegas se manejan independientemente, muchas veces necesitan de una guía. Yo me ponía a pensar en las carreras de velocidad y las personas van corriendo con alguien que los guíe. Yo he corrido en una pista de atletismo y la pista de atletismo no es derecha, va como pegando una curvita constantemente y la curvita te lleva, es como que está así, no está derecha, está así. Entonces es muy difícil mantenerse en la línea, no es fácil. Me cuesta a mí, que estaba viendo, muchas veces me quería salir de la línea. Imagínate una persona que no ve. Entonces necesita a alguien que la guíe, necesita ir agarrada. Entonces yo me imagino que en ese momento Bartimeo, si necesitaba ir a algún lado, si necesitaba que alguien lo acompañe, necesitaba agarrarse a alguien que lo guíe. Y muchas veces nosotros no nos dejamos guiar por el Señor. Y muchas veces nos cruzamos de vereda y el Señor está allá y yo estoy acá. ¿Y cómo me va a guiar el Señor si está allá? Cuanto más cerca del Señor estás, más cerca te podés agarrar de Él y que te guíe buen camino. Pero muchas veces nos alejamos del Padre. Y el Señor me decía, ¿no?, que Él venía a buscar lo que se había perdido. Y el Señor me decía esto, que el Señor te viene a buscar a vos y a mí. Esas ovejas descarriadas, esas ovejas que nos perdimos, esas ovejas que muchas veces por voluntad propia, muchas veces por las situaciones del mundo, por las situaciones que atravesamos, nos corremos del camino del Señor. Pero el Señor en Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y no es casualidad. No es casualidad que el Señor sea tan perfecto en cómo ejemplificaba las palabras. Porque el Señor en ese momento, en esa palabra te decía, yo soy tu pastor. Yo vine a buscar lo que se había perdido. Y no solo vine a buscar lo perdido, sino que vine realmente a luchar por tu vida. Vine a dar mi vida por vos. Vine a entregar todo solamente para que vos no te pierdas. Solamente para que vos puedas volver al rebaño del que igual nunca te tuviste que haber ido. Al rebaño donde tenés seguridad. Al rebaño en el cual estás seguro. Las ovejas sin pastor están a la intemperie, son un animal que es indefenso. Por sí propio no se puede defender. Por eso van en manada, por eso van en rebaño. Están a la intemperie de cualquier lobo, en su momento de cualquier león, que las venga y si están solas, pasan a mejor historia, se las comen. Las ovejas sin pastor están indefensas. Sin embargo, ante la figura y la presencia de un pastor, los animales que vienen a devorarlas, que vienen a comerlas, se tienen que ir. Porque el pastor puede dar la vida por las ovejas. Y me gustaría llevarte a 1 Samuel 17, del 34 al 37. Y yo les decía que había varios puntos que me encantaban de esta historia de Bartimeo. Bartimeo lo reconoce al Señor como Jesús, hijo de David. ¿Y qué era David?
un pastor de ovejas. Y muchas veces tenemos mal el concepto de pastor, porque hoy día el pastor lo entendemos como alguien importante en la iglesia, como la cabeza de una iglesia, como aquel que tiene el puesto quizás, entre comillas, más importante de la iglesia, ¿no? Es el encargado de poder direccionar. Y está perfecto porque se le dio un lugar de importancia que lo merece. Yo realmente puedo dar fe de que tienen unos pastores que dan la vida por sus ovejas. Lo he visto salir corriendo a las 10, 11 de la noche por personas que lo llamaban por necesidad y nos dejaban a nosotros durmiendo y se iban a buscar a las personas. Y he llegado a casa y cada vez que llego a casa y no veo la camioneta es porque seguramente se fueron a visitar a alguien. Entonces puedo dar fe que soy su hijo, que los pastores que tienen están ahí para ustedes. Y está buenísimo que se reconozca la figura del pastor hoy día como un lugar importante. Sin embargo, para la antigüedad, la figura del pastor, más o menos. Cuenta la historia que Samuel, cuando fue a buscar al próximo rey de Israel, porque Saúl se había mandado de las suyas, se presenta en la casa y el padre de David le empieza a mostrar a todos los hijos, ¿no? Y no, este no, este no, este no. Che, ¿no tenés otro? Le dice. Y le dice, sí, tengo uno que está cuidando las ovejas allá. Y yo me hacía, ¿no? Muchas veces, no sé si le ha pasado, pero cuando vas a comprar algo y por ahí ves el home banking, ves la aplicación y ves un número que está más o menos ahí, rasguñando, ¿no? Entonces te acercás y le decís, che, ¿no tenés esto? Sí, mira, tengo esto que sale 100.000. Ah, che, no me alcanza. Y no tenés algo más o menos igual, pero un poquito de menor calidad, total, no lo voy a usar mucho. Y sí, mira, tengo este de 50.000. No me alcanza, che. ¿No tenés uno más bajo? Uno que no hace falta que tenga garantía. No, yo me despreocupate. Y tengo este que quedó allá tirado, no lo compró nadie. Bueno, dale, me lo llevo. Y yo me imagino que fue más o menos así. Sí, tengo David, chiquitito, ese que ves ahí, medio rubio. Cuida las ovejas, es pastor. Si querés lo llamo y vos fijate, si querés llévatelo, si no. Y dice que Samuel lo ungió. El resto de sus hijos combatían para Saúl, eran guerreros y se los ponía en gran estima, pero al pastor de ovejas se lo tenía ahí a un lado. Entonces la realidad de ser un pastor en esa época no era como la que conocemos hoy día. En ese momento un pastor no era de alta estima, estaba más relegado. Y hay una particularidad que les dije del pastor, que es que da todo por sus ovejas. Y en 1 Samuel 17, del verso 34 al 37 dice: David respondió a Saúl diciendo: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería, y lo libraba de su boca. Y él se levantaba contra mí, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve y Jehová esté contigo. Y nos da la característica más hermosa, que es que él, si tenía que pelear con un león, con un oso, lo iba a hacer. ¿Qué era para David un Goliat? Si toda su vida se había enfrentado con animales feroces. Yo creo que veo los documentales, me encanta ver documentales, y cuando veo los documentales de los leones en la selva, ¿no? El rey de la selva ahí sentadito, pero te impone miedo, ¿no? Está recostado así, pancho, con su melena, pero ya cuando vos lo ves decís, me llega a abrir la boca y me parte a la mitad. O sea, me parte cuando no tengo chance, ¿no? Le quiero meter una piña y no hay chance, me mata, me come. Imagínate un oso, así grandote, que se te levanta con las garras y te hace así. David peleaba contra ellos y los mataba solamente para poder salvar a sus ovejas. Y si había una que se escapaba, y si había una que se corría del camino, él la iba a buscar, porque esa oveja era tan importante como el resto. Porque vos sos tan importante como el que tenés al lado. Decile al que tenés al lado: sos importante para Dios. Sos muy importante para Dios. El Señor te tiene en gran estima y dejaría a todos los que están acá
confiando en que van a estar agarrados de Él solo para buscar a aquel que se perdió. No por nada hacemos evangelismo. No lo hacemos porque tenemos ganas o porque tenemos el llamado del Señor. Lo hacemos porque Dios está interesado en ir a esas personas que aún no lo conocen. A esas personas que están perdidas, el Señor quiere ir al encuentro porque dice que cuando esa oveja perdida viene, hace fiesta. Porque esa oveja que se había perdido vuelve a su hogar, ¿no? En esa misma historia de parábolas después cuenta la historia y la parábola del hijo pródigo. Y el Señor me llamaba a esto último, que declara el Señor a sí mismo como el buen pastor. En Juan 10, del versículo 11 al 16 dice: yo soy el buen pastor, y el buen pastor da la vida por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve al lobo que viene y deja las ovejas y huye, y el lobo las arrebata y esparce las ovejas. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no tiene cuidado de las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas, y las mías me conocen. Como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también me conviene traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. ¡Wow! Y el Señor me llevaba al último punto de Bartimeo. Y me decía que Bartimeo, cuando termine la historia, lo sigue al buen pastor, ¿no? Y de eso se trata. Se trata de que cuando el Señor te encuentra, cuando te habías perdido y el Señor sale a tu encuentro y te halla, vos lo tenés que empezar a seguir, porque el Señor te va a llevar de nuevo al rebaño, te va a llevar de nuevo a tu casa, al lugar donde estás seguro, el lugar donde nada te puede pasar. Pero yo comencé esta historia y comencé esta prédica hablándoles de la crucifixión, y no que no tenía nada que ver, sino que dice acá el Señor y declara que yo soy el buen pastor, y el buen pastor da la vida por las ovejas. El buen pastor dio la vida por sus ovejas. Dio la vida por vos y dio la vida por mí. No fue casualidad que haya dicho el buen pastor da la vida por sus ovejas. No fue casualidad que haya ejemplificado todas estas cosas y haya hecho las maravillas que hizo y terminen de una sola manera, que fue con él en la cruz y luego la resurrección. Es que el Señor era el buen pastor, y la única manera de que tenía de que vos hoy puedas estar acá, la única manera que tenía que vos realmente puedas volver al rebaño, que puedas volver a casa, era dando su vida. Porque estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados y ya no había más solución. Era que venga el Señor o era la muerte. Ya había intentado con el diluvio y el mundo se había vuelto a equivocar. Y ya no quedaba otra que o desterrarnos o enviar a su único hijo. Y Dios envió a su único hijo, que como buen pastor que lucha por sus ovejas, como buen pastor que se pelea con gigantes, como buen pastor que fue hasta el mismo infierno para arrebatar la llave de la muerte, como buen pastor dio la vida por vos y por mí. Y el Señor la otra vez me llevaba a pensar en esta reflexión. Dice en Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, es decir, su único hijo. No tenía más que a Jesús, y lo dio para que realmente pueda venir a morir en la cruz del Calvario por nosotros. Y a partir del momento en que el Señor Jesús dio la vida por nosotros, es que nosotros tenemos acceso al Padre. Y dice la palabra que si creemos en Él, tenemos la potestad de ser llamados hijos de Dios. Hijos por adopción, que ya lo había predicado. Y el Señor me decía esto, ¿no? Que envió a su único hijo, y que a partir de la cruz, y que nosotros podamos creer en Él, ya no solo tiene un hijo, sino que tiene millones de hijos. Amplió su familia, abrió las puertas de su casa, para que ya no sea solo uno, sino que seamos millones, que podemos ser llamados hijos de Dios. Que tenemos el honor y la gracia de ser llamados hijos de Dios. Pero el Señor es tan perfecto que no se quedó ahí, porque el Señor tenía que volver a la diestra de su Padre. ¿Y cuántos muchas veces hemos tenido quizás una figura paterna ausente, o muchos quizás no han tenido ni siquiera una figura paterna? Yo me acuerdo que yo siempre lo contamos con papá,
somos medio como perro y gato, ¿no? Hay veces que nos peleamos, hay veces que estamos bien. Y yo de chico por ahí sufrí mucho por lo que el diablo hizo en la vida de mi papá. Entonces la figura paterna quizás de chico no era tan grande. Sin embargo, el Señor conoce todas las cosas de manera perfecta. El Señor conoce tus dolores, el Señor conoce tus tristezas, tus lágrimas. Dice que cada lágrima la tiene contada, cada lágrima la tiene guardada de una manera especial. Porque cada lágrima derramada para el Señor es importante. Cada cabello que se cae de tu cabeza para el Señor es importante. Y el Señor me llevaba a pensar en esto, que cuando el Señor Jesús ascendió al cielo para estar a la diestra de su Padre, dejó al Espíritu Santo. Aquel consolador. Una de las bienaventuranzas dice, bienaventurados los que lloran, porque recibirán consuelo. Y el Señor dejó el consolador que consuela tu vida todos los días de tu vida. Pero no solo eso, sino que dijimos, y Marcos predicó de la Trinidad. El Espíritu Santo, Jesús y Dios son uno mismo, es Dios. Es decir, que si el Espíritu Santo mora en nosotros, Él es nuestro Padre. Y es tan hermoso el Señor que Él subió al cielo, pero nos dejó el Espíritu Santo para que tengamos esa figura paterna todos los días de nuestra vida, 24/7. No hay un momento donde el Espíritu Santo no esté con vos. Quizás en tu vida, en tu niñez, en tu infancia, quizás hasta en tu juventud, o quizás de adulto nunca tuviste una figura paterna, pero el Señor la envió a la figura paterna que todo lo puede, a la figura paterna que conoce todas tus cosas, aquella figura paterna que nunca se va a alejar de vos. La envió para que esté con vos todos los días de tu vida hasta el fin. Es tan perfecto el Señor. Es tan perfecto el Señor que te amó con un amor tan hermoso que dio su vida por vos, porque eras esa oveja perdida, esa oveja que quizás muchos hubiesen dejado de lado diciendo tengo 99, ¿qué me importa? Total es una. Sin embargo, el Señor dejó esas 99 y salió a tu encuentro. El Señor salió al encuentro de tu vida. Y cuando te encontró, te limpió. Si te había lastimado, te curó. Si te habían herido, te redimió. Quitó todo dolor, toda tristeza. Te limpió con su mano, te limpió con su sangre. Te puso vestiduras blancas e hizo fiesta y dijo, gozaos, porque esta oveja se había perdido, sin embargo, ahora puede volver a su redil, puede volver a su rebaño. El Señor hace fiesta en los cielos cuando una oveja que se había perdido vuelve a la casa del Padre. El Señor es el buen pastor, aquel que da la vida por vos y aquel que dio la vida por mí. No lo tengan en poco. Empiecen a pedirle, Señor, ¿sabes qué? Sí quiero ser una oveja. Quiero depender completa y enteramente de vos. Por mucho tiempo quise depender completa y enteramente de mí y no me fue bien. Luché con mis fuerzas y con mis fuerzas caí. Y con mis fuerzas me tuve que levantar. Y hay veces donde mis fuerzas ya no daban más y hay veces donde no me pude levantar. Señor, quiero depender completamente de vos. Quiero que mi vida esté aferrada a vos. Me quiero agarrar de tu espalda, Señor. Me quiero agarrar de tu mano y que vos me lleves donde me tengas que llevar. Yo sé que donde vos me vas a llevar es un lugar seguro. Yo sé que donde vos me vas a llevar es un lugar donde yo voy a estar confiado, donde voy a tener paz, seguridad y amor. No sé qué me tenés preparado. No sé cuál sea mi futuro, solo vos lo conocés. Pero me quiero agarrar de vos porque un futuro sin vos no tiene sentido para mí. Un futuro sin tu presencia no tiene sentido. Decíamos la otra vez, ¿no? Y se podía predicar, Señor, no quiero ir si no está tu presencia. Moisés decía, Señor, está todo bien, pero yo no quiero ir si vos no vas conmigo. Porque yo no vengo por lo que vos hacés, yo vengo por tu presencia. Vengo por lo que vos significás para mí. Andá por lo que Él significa para vos. Andá a los pies del Señor y decirle, Señor, entrego mi vida a ti. Perdóname si me perdí, perdóname si me las mandé, perdóname si no te hice caso, si me gritabas, volvé, volvé, y estaba en la mía, haciendo lo que quería. Perdóname. Pero yo sé que vos sos un Dios misericordioso y sé que tu amor va más allá. Abrí la puerta del hogar que me tenés preparado para que pueda volver a casa. Abrí la puerta de ese lugar donde nunca me tendría que haber ido. Te pido, Señor, que me abrigues, que pueda estar morando bajo tu abrigo donde no tengo ni frío
ni tengo tanto calor, donde estoy bien, donde estoy seguro, donde la lluvia no me pega, donde no me pueden lastimar, donde sé que si viene un oso o un león, vos te parás enfrente y luchás por mí. Señor, quiero que seas mi guía. No quiero correr esta carrera solo y desviarme del carril. Quiero correr la carrera agarrado de vos, porque sé que vamos a terminar, porque sé que la línea de meta va a ser segura, porque sé que cuando la cruce, tus propósitos, tus promesas que has declarado en la Biblia van a estar esperándome, porque sé que las vas a cumplir en mi vida. Pero no quiero ir por las promesas, ni por los panes, ni por los peces. Quiero ir por tu presencia. Señor, quiero ir por lo que vos tenés para mí. Quiero conocer las maravillas de tu reino. Quiero conocer aquello que me hablaron, aquello que está escrito en la Biblia. Quiero conocer las diferentes facetas de tu persona. Quiero conocerte en profundidad. Quiero saber qué pensás de mí. Quiero saber qué tenés preparado para mí. Eso se logra de una sola manera, siendo ovejas. No lo vas a lograr siendo un león, siendo un perro, siendo una jirafa. Lo vas a lograr siendo oveja. No solo para el sino para depender completamente del Dios. Esta hora me gustaría que te pongas de pie y que realmente podamos reconocer que Jesús es mi buen pastor. Jesús es mi buen pastor y nada me faltará. Aunque ande en valles de dedicados pastos, Él me hará descansar. En valles de dedicados pastos, Él me hará descansar. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia. Amén. Te pido que cierres los ojos en esta noche y que empieces a pedirle al Señor que te haga volver al camino, del cual nunca nos tendríamos que haber alejado. Y no es un reto ni es diciéndote por qué te fuiste. Es para poder presentarte a aquel que te lleva de nuevo. El Señor te está esperando con los brazos abiertos. No importa si fuiste y te gastaste toda la plata como el hijo pródigo y volviste con vergüenza, sucio, con olor, si te malandaste un montón de macanas en tu vida, si todo lo que había dado el Señor los desperdiciaste, no importa. Porque cuando el Señor te ve llegar, cuando el Señor te ve cruzar por esa puerta, sucio, en mal estado, sin nadie a tu alrededor, porque nadie se quiere acercar a vos, el Señor dice que te ve y sale a tu encuentro. Él no te espera. Él sale a tu encuentro y dice que te limpia, te pone vestiduras nuevas y hace fiesta, porque aquel hijo que se había perdido hoy vuelve a casa. Y si estás en esta hora y si estás en este día acá, es porque el Señor hizo fiestas en los cielos por vos. Porque todos estábamos perdidos, porque todos nacimos en condición de pecado y con una raíz que nos ataba a la muerte. Sin embargo, el Señor salió a nuestro encuentro. De chicos, de grandes, de adolescentes, el Señor tenía el tiempo preparado justo para tu vida. Y el Señor, cuando vos volviste a su casa, hizo fiesta por vos. Mirá si sos importante para Dios, que hizo fiesta. Muchas veces las fiestas las tenemos asociado a aquellos que se portan bien. Sin embargo, el Señor hace fiesta por aquellos que estaban perdidos. Quizás por aquellos que le habían dado la espalda. Porque el Señor pagó alto precio en esa cruz del Calvario. Porque el Señor es tu buen pastor, aquel que da la vida por aquellas ovejas.